Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo algunas porciones de la escritura, de las Sagradas Escrituras, y vamos a estar hablando acerca de la compasión y misericordia. Eh, Hay varias porciones que te quisiera estar compartiendo en este día. Una se encuentra en Romanos 12:15, 1 Corintios 12:26 y Efesios 4:32, y otra porción, otra parábola. Dice así la palabra de nuestro Dios, en Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 1 Corintios 12:25 y 26 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gocen con él. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es la versión NB, nueva versión internacional. Ah, pues como te decía, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la bondad, acerca de la compasión, son sinónimos, misericordia. Y la pregunta es: ¿practico yo la misericordia? Sabes que hay un refrán muy conocido, que se usa mucho coloquialmente, o tal vez lo has escuchado, y dice que no es lo mismo ver los toros de la barrera, refiriéndose a que cuando das una opinión de alguna situación o algún problema, pero de acá de fuera, externamente, sin involucrarte. Y pues creo que eso es muy fácil de hacer, porque pues cuando no estás pasando, o no estás sufriendo, o no estás viviendo la situación que otra persona, pues es muy fácil desde afuera criticar o decir, o dar opiniones. Nosotros como creyentes en Dios y como seguidores de Cristo, uno de los atributos de nuestro Dios es la misericordia. Misericordia que quiere decir, es es compadecerse, ¿sí? Dios tuvo compasión de nosotros, se mostró compasivo hacia nosotros, no siendo merecedores, pero Él tuvo compasión y nos dio perdón, y nos dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, y Él tuvo amor y misericordia. Misericordia se compadeció de nosotros mostrando su amor. Y pues Jesucristo mismo también, mientras ejerció su ministerio en la tierra, siempre mostrando compasión y misericordia por las multitudes, sanando, proveyendo alimento, proveyendo la ayuda, siempre se hizo presente, y ejemplo nos dio en cada una de las en el Nuevo Testamento podemos ver en cada una de la vida de Jesús, en cada lugar que Él recorría, Él se mostraba compasivo, se mostraba misericordioso. Pero ¿qué de nosotros? En esta mañana te decía, a veces es muy fácil o se nos hace un poquito más práctico estar
solamente de observadores. Pero en este día, por la invitación estamos practicando la misericordia y la compasión. Te leía varios versículos de la escritura. Decía en Romanos, gózate con los que se gozan, o sea, llora con los que lloran. Eso es tener compasión, eso es tener empatía, eso es tener misericordia, eso es tener bondad. Que te duela lo que tu hermano, tu prójimo esté pasando, que te goces, que te alegres con las cosas buenas también que le pasan a tu hermano, a tu amigo, a tu prójimo. Ahí en Corintios también te leía, dice que no haya desaveniencia, no haya desacuerdos en el cuerpo de Cristo, de manera que si un miembro padece, si alguien está padeciendo, y si nosotros sabemos de ese alguien que está padeciendo, dice que se duelan con él, y si un miembro recibe honra, que todos los miembros se gocen con él. De las dos maneras, si te va bien o si te va mal, si le va bien o si le va mal, que seamos empáticos, seamos misericordiosos, que seamos bondadosos. Muchas de las veces nos jactamos de conocer la escritura y de sabérnoslas al revés y al derecho. Y no que sea algo malo, sino que la palabra de Dios nos invita que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. ¿Qué quiere decir? Que de todo ese conocimiento que lo podamos llevar a la práctica. El Señor Jesús te decía, es ejemplo, y ejemplo siempre nos dejó. Y ahí en la parábola del buen samaritano, ahí en el libro de San Lucas, capítulo 10, del versículo al 25 al 37, nos relata la historia de una persona. Siempre estaban los personajes de aquel entonces, los que se creían o conocían, conocedores de la ley, conocedores, siempre trataban de agarrar a Jesús o querer como pescarlo en alguna falta o que se equivocara, y siempre lo estaban cuestionando y siempre lo estaban observando. Y se acerca una persona, como te decía, conocedora, dice un intérprete de la ley. Era una persona, ahí en el versículo de Lucas 10, 25, dice que un intérprete de la ley se acerca. Era una persona dedicada al estudio de la ley, un doctorado, también un escriba. Se le menciona así en el Nuevo Testamento, estas personas que conocían de la ley, que transcribían, traducían en diferentes idiomas de ese entonces la ley de Moisés para los judíos. Entonces siempre procuraban hacerle preguntas difíciles a Jesús para querer agarrarlo en alguna falta, algún error. Y le pregunta a esta persona, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, pues ¿qué dice la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Dice, no, pues amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús, pues bien has dicho, haz esto y vivirás. En otras palabras, era una persona que conocía la ley, era una persona que conocía, pero no la estaba practicando. La pregunta era que cómo era lograr la vida eterna. Dijo, pues practica primeramente amar a tu prójimo. En eso se encierra todo. Y así, si tú te quieres ganar esa vida eterna, practica eso. Y como que seguía en esa
justificación esa persona dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le empieza a relatar una historia, y que todos conocemos ahí esa historia, que le empieza a narrar. Dice, un hombre dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre fue asaltado. Dice que primeramente pasa un sacerdote, dice, y un sacerdote que era una persona, un ministro, como hoy se podría decir, vio a esa persona que había sido asaltada, golpeada, y estaba tirado ahí en el camino, y pasó de largo y no lo ayudó. Y le dice Jesús, si pasa un levita, vio tirada a esa persona, pasó de largo, la vio y pasó de largo. Y pasa la tercera persona, y dice, una persona de Samaria, y dice, y no iba pasando por camino, iba de lejos, pero se acercó a esa persona, dice, y no solamente la ayudó, la auxilió, la curó, y la llevó a un lugar que la curaran, que lo atendieran, lo dejó en un lugar, en un mesón, le pagó al mesonero, le dijo, hazte cargo, yo todo lo que gastes yo lo voy a pagar, no, yo voy de salida, pero cuando yo regrese yo te pago, pero hazte cargo de esta persona. Y le hace la pregunta, ¿quién de estos tres crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dice, contesta este intérprete de la ley, pues el que tuvo misericordia. Dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos practicar la misericordia y la compasión hacia nuestro prójimo, hacia aquel que nos necesita? ¿Cómo vamos a actuar? Aquí daba 3 ejemplos, el Señor Jesús, 3 personajes. ¿Qué es lo que vamos a hacer si nosotros fuéramos esas personas? Porque a veces leemos y decimos, no, yo no sería, o yo no haría eso. Pero en verdad, cuando se presente la situación, estamos dispuestos a cuidar de otra persona, a extender nuestra mano. Este buen samaritano se tomó el tiempo, extendió su mano a aquel que lo necesitaba. No era ni de su raza, no era ni de su pueblo, simplemente vio la necesidad y tuvo compasión y fue movido a misericordia. ¿Cómo podemos mostrar la misericordia o la compasión? Mostrando cuando alguien está enfermo, cuando alguien necesite algo de comida, cuando alguien pues que tenga hambre, cuando alguien necesita el consuelo, cuando sufre, cuando tenemos que perdonar, recordando que nosotros hemos sido perdonados muchas veces por nuestro Señor Jesucristo. No olvidarnos que nosotros también tenemos que perdonar y darle el perdón. De esa manera nosotros cada día podemos practicar la compasión y la misericordia, ser empáticos, o sea, ponernos en el lugar, no mirar desde afuera, como te decía al principio, como ese refrán, que es muy fácil ver los toros desde la barrera, sino que queramos involucrarnos, queramos ser parte de aquellos que tienen necesidad, que en verdad no solamente sean palabras bonitas o sea mucha palabra la que acumulemos. Podemos saber la Biblia al revés y al derecho, pero siempre te he dicho, la Biblia está llena de consejos, de enseñanzas, pero para que las practiquemos diariamente. Y la compasión y la misericordia es un atributo de Dios, sí, pero nosotros como hijos de Dios es algo que debemos de practicar, debemos de tener como parte de nuestra vida y también pues llevarla a cabo.
eh, en la actualidad hay tanta necesidad de que alguien, de ver, si miramos a nuestro alrededor, vemos en realidad tanta necesidad, pero en verdad estamos dispuestos a ser hacedores de su palabra, de ser practicantes de la compasión y la misericordia, que así como Dios ha tenido nosotros ser misericordiosos y compasivos, y más mayormente cuando es el cuerpo de Cristo. Y aunque no lo fuera, que nosotros como hijos de Dios practiquemos día a día, si tenemos la oportunidad, la compasión y la misericordia. Dios te bendiga y espero que este buen consejo sea de bendición y aporte algo bueno a tu vida. Dios te bendiga. Hasta luego.